Esposa infiel atrapada en pleno acto con su amante en nuestra habitación. Entró de golpe, fingiendo alegría. Grandes noticias, ¿vas a ser papá? Sonreí con ironía. Y aquí tienes una para ti, no puedo serlo. Vasectomía. 2019, dale la enhorabuena a Donovan. Su alegría fingida se derritió, convirtiéndose en pánico. Esta es la cuestión con hacer 82 golpes en el Milaven municipal. No sucede con la suficiente frecuencia como para darlo por sentado. Y ocurre lo justo como para que sepas cómo se siente cuando tu swing funciona. El campo es llano, público, de 9 hoyos. Con los caminos para los carritos agrietados por el medio, como cuero viejo. Los habituales conocen tu hándicap y tus asuntos. Y a veces, esas dos cosas son el mismo número. Había estado jugando ese martes como si el campo me debiera algo, lo cual no era cierto. Y para el octavo hoyo, iba 2 sobre par y lo sentía en el cuerpo. Donovan me había enviado un mensaje desde el bar de la casa club después del séptimo. Buena ronda. La primera corre de mi cuenta. Mi hermano mayor, 41 años, vicepresidente en Milaven AG Trust. El tipo de hombre que paga la ronda antes de que hayas terminado. Solo para poder ser el quien la pagó. Le respondí con un pulgar hacia arriba y terminé los 9 hoyos. Hice 82. La mejor ronda de mi vida. Noté que su camioneta no estaba en el estacionamiento cuando me fui. Archivé ese dato. No abrí el archivo, simplemente lo guardé, como guardas las cosas que aún no tienen una categoría. El viaje a casa dura 11 minutos por carreteras comarcales. Con el olor a hierba recién cortada entrando por la ventanilla abierta, el asfalto enfriándose. Y ese aroma particular de un martes a finales de septiembre que te hace pensar que todo está bien. La silla de coche de Ren en el asiento trasero, vacía. Porque estaba en casa de mi madre por la tarde. Recuerdo haber pensado que debería llamar para ver cómo estaba. No lo hice. Todavía estaba pensando en el octavo hoyo. Sloane me recibió en la puerta. Con el rostro radiante, las manos entrelazadas frente a ella. Con la misma expresión que ponía cuando tenía una noticia que había estado guardando todo el día y ya no podía más. Era hermosa cuando me casé con ella. Seguía siendo hermosa. Esa fue la parte que me costó cara más tarde. No la traición, exactamente, sino el rostro específico que llevaba puesto cuando me la comunicó. Dijo, grandes noticias, ¿vas a ser papá? Dejé mi vaso en la encimera. La miré. Dije, tan silenciosamente como una carta que se pone sobre la mesa. Y aquí tienes una para ti. No puedo serlo. Vasectomía, 2019. Dale la enhorabuena a Donovan. Ella dijo, eso no es y se detuvo. La frase no tenía a dónde ir. Parecía una mujer que había bajado de un bordillo. Solo para descubrir que estaba mucho más abajo de lo que había calculado. Recogí mi vaso, caminé hacia el porche trasero y me senté. No alcé la voz. No lloré. Empecé a contar. ¿Quieres saber lo que hace un archivista del condado? Encontramos el patrón en el registro. Establecemos qué sucedió realmente, cuándo y en qué orden. No editorializamos. No especulamos. Miramos los documentos y dejamos que los documentos digan lo que dicen. Llevaba 6 años haciéndolo en el sótano del archivo del condado de Milaven, baldosas frías. Fluorescentes colgantes y cajas de documentos del suelo al techo. Y yo era bueno en ello, de la manera en que la gente tranquila es buena en cosas que nadie nota. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de fotos. 41 imágenes. Tomé la primera en marzo, porque la camioneta de Donovan había estado en mi entrada un jueves. Cuando Sloane dijo que estaba en una consulta de diseño en Carthage. Pasé conduciendo, no me detuve, solo tomé la foto a través del parabrisas y seguí. Porque pensé que estaba siendo paranoico. El archivista en mí dijo, documentalo. El esposo en mí dijo, te equivocas. El archivista tenía razón.
Las imágenes se remontaban a 14 meses. Marcas de tiempo, ubicaciones. El recibo de un motel que había fotografiado a través de la ventanilla del coche de Donovan, donde lo había dejado en el asiento del copiloto, con su número de fidelidad impreso justo en el encabezado. No había forzado el coche. No había sido necesario. Había dejado la ventanilla bajada. Sloane llegó a la puerta trasera. Dijo, Grady. No me di la vuelta. Ella dijo, no es lo que. Entra, le dije. Cuando lo dije, entró. Me quedé sentado allí hasta que oscureció por completo, sin lamentarme, contando. Para cuando volví a entrar, ella estaba en el dormitorio con la puerta cerrada. Y yo ya estaba pensando en la mañana siguiente. El sótano del archivo es más frío por la mañana. Los fluorescentes tardan un minuto entero en dejar de parpadear y estabilizarse en su zumbido monótono. Yo estaba allí abajo a las 7:00. Y extendí todo sobre la larga mesa que uso para la restauración de documentos. Las fotos, organizadas cronológicamente. Una línea de tiempo impresa que había preparado en mi portátil la noche anterior. La foto del recibo del motel, ampliada, con el número de fidelidad de Donovan visible y claro. También había impreso el dibujo a lápiz de cera de Ren que estaba en el refrigerador. Lo había hecho hacía 2 meses. Lo había titulado Papá de. Tenía 4 años. Dibujaba lo que conocía. El historiador en mí miró la mesa y pensó, tesis confirmada. El esposo en mí miró el dibujo a lápiz de cera y sintió que algo se volvía muy silencioso. Y muy frío, en el centro de su pecho. No era ira, exactamente. Era más como ese silencio específico que se produce después de que se cierra el cajón de un archivador. Y sabes que el documento que hay dentro nunca volverá a salir. Mi teléfono sonó a las 8:15. Un número que reconocí. La consulta de la doctora Pruitt. ¿La doctora? Pruitt tenía 55 años, era precisa. El tipo de terapeuta que usaba el lenguaje como un cirujano usa los instrumentos. Nada de desperdicio, nada decorativo. Llevábamos viéndola como pareja durante 8 meses. Ella había estado viendo a Sloane individualmente antes de eso. Tenía una máquina de ruido blanco fuera de la puerta de su consulta, paredes de color beige. Y esa particular cualidad de atención que te hace sentir que cada palabra que dices está siendo sopesada. Contesté. Ella dijo, no puedo romper el privilegio profesional. ¿Lo sabes? Lo sé. Pero puedo decirte que consigas un abogado antes del jueves. Apunta este nombre. Lo apunté. Vesper Kaya, dijo. Segundo piso del edificio de comercio. Ella no pierde. Una pausa. Ve allí mañana, dijo. No el jueves. ¿Mañana? Colgó. Miré el nombre en el papel. Luego miré la mesa. Luego llamé a Brita. La hermana de Sloane tenía 32 años, era higienista dental. Y poseía esa alegría específica de alguien que ha decidido que, si se mantiene lo suficientemente radiante, las consecuencias no la encontrarán. Respondió al segundo tono. Grady, ¿te contó Sloane la noticia? No es. Sí, me la contó, dije. ¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo? Silencio. Del tipo que tiene peso. Grady, es complicado. En realidad no lo es, dije, y colgué. Volvió a llamar 2 veces. No contesté. Volví a la mesa y miré el dibujo a lápiz de cera durante un largo rato. Luego lo metí en la carpeta con el resto. La oficina de Vesper Kaya tenía un escritorio vacío, un diploma, ninguna planta. El diploma era de la Facultad de Derecho de Michigan. Había una única silla frente a la suya. Y cuando me senté en ella, tuve la sensación que siempre tengo en las habitaciones organizadas por personas que saben exactamente lo que hacen.
que debía prestar atención. Leyó la carpeta en 11 minutos. No hizo ninguna pregunta mientras leía. Cuando terminó, la cerró con esa resistencia específica de una carpeta bien hecha. Ese sonido pequeño y decisivo de algo que está siendo contenido. Dijo. Eres socio comanditario en la compañía de títulos de propiedad que gestiona cada cierre agrícola en este condado. Silent Title, dije. La fundó mi abuelo. Y Donovan es vicepresidente en AG Trust, que financia esos cierres. Sí. Me miró. ¿No te has topado con un conflicto de intereses? ¿Tú eres el conflicto? Sonrió. No de forma cálida, precisamente. Nos han entregado una jugada corporativa en bandeja. ¿Qué significa eso? Significa, dijo ella, que cuando Donovan usó los recursos del banco para facilitar una aventura de 14 meses con la esposa de su hermano, no solo violó tu matrimonio. Potencialmente. Violó su deber fiduciario con la institución que lo emplea. Y tú tienes derecho a participar en esa conversación. Me quedé pensando en eso. No toques ninguna cuenta, dijo. No te mudes. No le digas ni una palabra a ella. Todavía no. ¿De acuerdo? Vas a invitarlos a ambos a cenar. La miré. Ella dijo, confía en el proceso. Su asistente legal, Castulli. Tenía 28 años y la energía de alguien que funciona con café de tienda de conveniencia e indignación institucional. Estaba en el escritorio fuera de la oficina de Vesper cuando salí. Levantó la vista de una pila de documentos y dijo. Necesitaré tu número de teléfono y un correo electrónico secundario. Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si decir la siguiente parte. Esto va a sonar raro. Pero mi prima usó Singetune.com después de su divorcio. Es una cosa basada en valores. Haces toda una evaluación antes de ver ningún perfil. Dijo que fue la primera cosa honesta que había hecho en años. Se encogió de hombros. Simplemente lo dejo ahí. Anoté mi número. Le echaré un vistazo, dije. No lo haría, todavía no. Aún no estaba listo para nada honesto. Conduje a casa. Sloane estaba en el sofá, con el teléfono boca abajo en el cojín a su lado. Levantó la vista cuando entré. Había algo entre alivio y sospecha en su rostro. La expresión específica de una persona que ha estado ensayando una conversación y no está segura de qué versión está a punto de tener. Dije. Creo que deberíamos hablar con alguien. Quizás una cena esta semana. Solo nosotros. Para solucionarlo. Me miró durante un largo momento. El teléfono permaneció boca abajo. De verdad, dije. Sonreí. La sonrisa no me costó nada. Ella dijo, creo que es una buena idea, Grady. Haré una reserva, dije. Llamaré a Donovan también. Puede ser un apoyo familiar. Su rostro hizo un gesto complicado. Lo controló rápidamente. Claro, dijo. Suena bien. Fui a la cocina y llamé al Cartwright. Vesper llamó a las 10 de esa noche. Estaba en la mesa de la cocina con un vaso de agua que no había tocado. Dijo. 14 meses de cargos de motel canalizados a través de AG Trust como gastos de representación de clientes. No dije nada. Donovan no solo se acostó con tu esposa, dijo. Pasó los gastos. La calidad del silencio en la cocina cambió. Fui consciente del zumbido del refrigerador. Del peso específico de la carpeta sobre la mesa frente a mí, del sonido de Sloane moviéndose arriba. Dije, ¿cómo se llama el presidente de la junta? Ella dijo, Holt Greer. El diácono. De la primera iglesia bautista. Dije, bien. El Cartwright Grill se inclina por los manteles blancos y una carta de vinos que se toma a sí misma. ¿En serio?
El tipo de lugar donde las velas son de verdad y las porciones son arquitectónicas. Había hecho la reserva para las 7. Llegué a las 6:45, conseguí la mesa, pedí el vino de Sloane antes de que llegara. Velas encendidas. Una buena silla para Donovan, la que daba la espalda a la sala, sin línea de visión hacia la puerta. No ensayé nada. No lo necesitaba. Sloane llegó primero, lo cual esperaba. Llevaba el vestido azul, el que se ponía cuando quería que la tomaran en serio. Me tocó el brazo cuando se sentó y dijo, «Me alegro de que estés haciendo esto». Dije, «Sé que te alegras». No oyó la diferencia. Donovan llegó a las 7:03. Llevaba una chaqueta, lo que significaba que había pensado en la velada. Rodeó la mesa y me tendió la mano, y se la estreché. El apretón de manos fue una actuación por parte de ambos. Firme, breve. La coreografía específica de dos hombres que saben exactamente lo que están haciendo y fingen que no. Dijo, «Buen hombre, Grady. Se necesita verdadera fuerza». Dije, «Siéntate, Donovan». Se sentó en la silla que daba la espalda a la sala. Durante los aperitivos, les dejé interpretar su preocupación. Eran buenos en ello. Donovan tenía la habilidad particular de un hombre que ha pasado su carrera en un banco. Podía proyectar sinceridad de la misma manera que las luces fluorescentes proyectan una luz plana. De manera uniforme, sin calidez, en todas las direcciones a la vez. Sloane no dejaba de tocar el tallo de su copa de vino sin beber. Noté que se había ajustado el pendiente 2 veces antes de que llegara la sopa. Le pregunté a Donovan sobre el trabajo. Habló sobre préstamos agrícolas, las cifras del tercer trimestre. Una nueva cartera que estaban desarrollando en los condados del este. Asentí. Estaba pensando en algo completamente diferente. Estaba pensando en el hombre de la chaqueta gris que estaba sentado en la barra con un maletín. Bebiendo un refresco, mirando su reloj. Había llamado a casa al mediodía. Ella había dicho, agente judicial, 7:15. Esperará al postre. Yo había dicho, dile que espere al postre. El menú de postres llegó a las 7:12. El camarero estaba describiendo la tarta de chocolate cuando el hombre de la chaqueta gris se levantó de la barra. Caminó hacia la mesa con la específica confianza sin prisas de un hombre que ha hecho esto muchas veces. En muchos restaurantes, y que ha aprendido que la velocidad no es lo importante. La presencia es lo importante. Dijo, Donovan Ashford. Donovan levantó la vista. Sí. El hombre colocó un paquete de documentos sobre el mantel blanco junto al tenedor de postre de Donovan. Demanda civil, enajenación de afecto, Ashford contra Ashford. Ha sido notificado. El cerrojo del maletín sonó una vez en el silencio de la sala. Un sonido único, pequeño, decisivo. La mesa de al lado se quedó quieta. Donovan recogió los papeles. Leyó su propio nombre en la parte superior. El color abandonó su rostro por secciones. Primero la frente, luego la mandíbula. Como un edificio que pierde la electricidad piso por piso. Sloane dijo, ¿qué es? Recogí mi copa de vino. Dije, esperaba hacer 85 esta semana. Terminé con 81. Me miró fijamente. ¿Qué? Mi mejor marca personal, dije. Es curioso cómo salen las cosas. Sloane se levantó. Su silla chirrió al arrastrarse hacia atrás. Su voz se elevó con ella. ¿Planeaste esto? ¿Toda esta cena? Siéntate, le dije. No lo hizo. Estás haciendo esto para humillarme. Estoy haciendo esto porque Vesper me dijo que lo hiciera, dije. Siéntate, Sloane. Tiró su copa de vino. Rebotó sobre el mantel, golpeó la vela, no se rompió. La miró como si deseara que lo hubiera hecho. La mesa de al lado había dejado de fingir que comía.
Un camarero rondaba cerca de la puerta de la cocina, indeciso. Me di cuenta. De esa manera específica en que notas las cosas cuando tu sistema nervioso se ha quedado muy quieto. De que el camarero tenía una frase motivacional tatuada en el antebrazo. Con una letra que no podía leer bien desde esa distancia. Pensé, al menos uno de nosotros está inspirado. Entonces, volví a la realidad de la sala. Me levanté, me abotoné la chaqueta, y dejé dinero en efectivo sobre la mesa. Lo suficiente para cubrir la cuenta y los problemas que habíamos causado. Miré a Donovan. Todavía sostenía los papeles. Dije, deberías llamar a tu abogado esta noche, no mañana. Salí. El aire de la noche era fresco, el estacionamiento estaba tranquilo. Subí a mi coche y me fui. Pasé por la primera iglesia bautista de camino a casa. Las luces estaban apagadas. Por la mañana, no lo estarían. Cass me envió un mensaje a las 9:51. Agente judicial confirmado. El escáner policial del Milaven Courier ya está recogiendo la demanda. ¿Civil? Le respondí, buenas noches. Lo decía en serio. Dormí mejor que en 14 meses. La sala de juntas de AG Trust estaba en el tercer piso, una mesa larga. Una ventana con vistas al estacionamiento. La tira de fluorescentes sobre la mesa zumbaba una única nota monótona durante toda la reunión. Lo noté en el momento en que me senté. Seguí notándolo. Grady Ashford, socio comanditario, Silent Title Company LLC. Había tenido derecho a esa silla durante 6 años. Nadie en AG Trust había pensado nunca en comprobarlo. Donovan me vio cuando entró. Se quedó muy quieto en el umbral. La forma en que un hombre se queda quieto cuando se da cuenta de que la habitación en la que está entrando no es la habitación en la que le dijeron que iba a entrar. Vesper ya estaba de pie a la cabeza de la tabla. Tenía una carpeta, un portátil. Y la expresión particular de una mujer que ha organizado esta sala según sus especificaciones exactas. Y ahora simplemente espera a que lleguen los participantes. Holt Greer estaba en el extremo opuesto, 60 años, presidente de la Junta. El tipo de hombre cuyo dinero era lo suficientemente antiguo como para ser educado. Se sentó con las manos cruzadas y el rostro neutral. De la manera específica de los hombres que han tomado decisiones que han terminado carreras. Y que han aprendido a no mostrar el momento de la decisión. Donovan tomó asiento. Se tocó el cuello una vez. Vesper abrió la carpeta. Dijo, voy a leerles algunos números. Leyó los números. 41 cargos de motel, 14 meses. Cada uno canalizado a través de la cuenta de gastos de representación de clientes de AG Trust. Leyó el número de fidelidad de los recibos del motel, el número de Donovan, el mismo en cada cargo. No editorializó, no levantó la vista. Simplemente leyó los números como se lee un documento cuando quieres que el documento haga el trabajo. Dijo, 41 cargos. 14 meses. El número de puntos de fidelidad en cada recibo pertenece al vicepresidente sentado en esta mesa. La luz fluorescente zumbaba su nota monótona. Holt Greer no dijo una palabra. Asintió una vez. La sala entendió. Donovan empujó su silla hacia atrás. Dijo, necesito. Cass Tully estaba en el pasillo. No sabía exactamente cómo había llegado allí. Tenía el talento específico de aparecer en los umbrales en el momento correcto. Como un director de escena que se ha memorizado cada señal. Estaba de pie con la espalda contra la puerta, con los brazos cruzados. Sosteniendo una segunda copia de la demanda. Donovan la miró. Ella lo miró a él. Dijo, señor Ashford, realmente le recomendaría que se quedara para el resto de la presentación. Volvió a la mesa. Al mediodía, estaba de baja administrativa. A las 3, el Milaven Courier tenía la historia. Los pueblos pequeños no necesitan filtraciones.
Necesitan una persona en el restaurante que haya oído una conversación. Y Milaven tenía varias de esas. Mi madre llamó a las 4. Nell Ashford tenía 67 años. Una mujer tranquila que había pasado 40 años orgullosa de la carrera de su hijo mayor y de la estabilidad de su hijo menor. Y nunca antes había tenido que elegir entre ellos. Su voz al teléfono era la voz de una mujer en pleno proceso de elegir. Dijo, dime que no es verdad. Dije, ¿qué parte, mamá? Un largo silencio. De esos que contienen toda una reestructuración de un mundo. Dijo, siempre pensé que Donovan era el estable. Dije, sé que lo pensabas. No dije nada más. No necesitaba que lo hiciera. El silencio hizo el resto. Brita apareció en Sycamore Lane a las 6. Todavía llevaba su uniforme de trabajo. Lo que significaba que había venido directamente de la clínica dental. Lo que significaba que se había enterado y no se había detenido a cambiarse. Lo que me dijo todo sobre el estado en el que se encontraba. Llamó una vez, luego volvió a llamar antes de que yo llegara a la puerta. Abrí. Dijo, le has destrozado la vida. Dije, entra. Entró, lo que la sorprendió. Esperaba un portazo en la cara. Caminé hasta la mesa de la cocina y cogí el dibujo a lápiz de cera, el Deren. El que ponía papá de. Lo puse sobre la mesa frente a ella. Lo miró. Lo miró durante un largo rato. Luego dijo, no sabía lo del bebé. Dije, ahora lo sabes. Se fue sin dar un portazo. Eso fue peor que si lo hubiera dado. Significaba que lo había asimilado. Significaba que iba a tener que llevárselo a casa, sentarse con ello en su propia cocina. Y decidir qué tipo de persona iba a ser. Me senté solo en el sótano del archivo a las 9 de esa noche. Las baldosas frías, el zumbido monótono de los fluorescentes, la misma nota que siempre emitían. La misma nota que en la sala de juntas de Agetrust. Las cajas de documentos del suelo al techo, los registros de otras personas. Las historias de otras personas. Abrí mi portátil. Esta es la cuestión. Tenía la contraseña del correo electrónico de Donovan. La había conseguido hacía 3 años. Cuando se bloqueó fuera de su cuenta durante unas vacaciones familiares y me pidió ayuda. Se la arreglé. Había anotado la contraseña en una tarjeta en mi escritorio porque eso es lo que los archivistas hacen con la información. La guardan. Nunca la había usado. Me dije a mí mismo que nunca lo haría. La usé. Leí 3 correos electrónicos. El primero era de una mujer llamada Petra en Cartaje, una mujer diferente, no es Sloane. El segundo era de la misma mujer. El tercero tenía fotografías. Cerré el portátil. Me senté allí con las manos planas sobre la mesa fría y pensé, todavía no soy ese tipo de hombre. La palabra todavía se quedó allí en la habitación conmigo, paciente, sin irse a ninguna parte. La miré. La reconocí. No fingí que no estaba allí. Luego cerré el portátil y me fui a casa. A la mañana siguiente. Un colega llamado Rafe mencionó Singetune.com mientras tomábamos un café en el pasillo del juzgado. Hablaba de su hermano, que había pasado por un mal divorcio hacía 2 años. Hizo esta cosa de la evaluación de valores, dijo Rafe, rellenando su taza. Dijo que le hizo preguntas que ninguna primera cita le haría jamás. ¿En qué creía? ¿Por qué había pasado? ¿Qué quería realmente? Dijo que finalmente entendió lo que había estado haciendo mal en las relaciones durante 15 años. Rafe se encogió de hombros. Conoció a alguien con el mismo perfil de valores. Llevan juntos 1 año. Estaba escuchando a medias. Sin embargo, la frase test de valores se quedó en alguna parte. Se quedó allí como se quedan las cosas útiles. En silencio, sin exigir atención, simplemente disponible. Rellené mi café, no dije nada,
y volví al trabajo. Sloane llamó 17 veces esa tarde. Contesté una vez a las 4:15 porque quería oír lo que diría. Dijo, tienes que parar esto. Dije, sabes, deberías llamar a tu hermana. Ella dijo, Brita no me coge el teléfono. Dije, lo sé. Colgué. Al anochecer, la familia había elegido. Mi madre llamó 2 veces, una para llorar, otra para preguntar si Irene estaba bien. Brita no volvió a llamar. La esposa de Donovan, una mujer llamada Petra. Que era un nombre que ahora reconocía de 3 correos electrónicos que se suponía que no debía haber leído. Presentó sus propios papeles en el condado de Carthage a la mañana siguiente. Cass me envió la noticia por mensaje de texto como si fuera una actualización deportiva. Petra Ashford, condado de Carthage, el mismo día. Dominos. Le respondí, ¿cómo se enteró? Cass escribió. Tenía su propio archivo. Llevaba 6 meses preparándolo. Solo necesitaba que alguien diera el primer paso. Me quedé pensando en eso. Donovan había estado llevando a cabo 2 actuaciones simultáneas. Y ambos públicos habían estado tomando notas. Había algo casi profesionalmente impresionante en ello si podías tomar la suficiente distancia para verlo de esa manera. Yo no podía, del todo. Pero podía ver su forma. La noche antes de la audiencia, Ren me preguntó por qué el tío Danny no venía a su cumpleaños. Estaba sentada en el mostrador del baño mientras yo la ayudaba a lavarse los dientes. Que era la negociación nocturna de siempre. Quería hacerlo ella sola. Yo quería que realmente sucediera. Llegamos a un acuerdo de la manera en que se llega a un acuerdo con una niña de 4 años. Que es que ella lo hizo sola y yo lo hice de nuevo después. Llevaba el pijama con los zorros. Dijo, papá, ¿por qué no viene el tío Danny? Enjuagué su cepillo de dientes. Dije, el tío Danny tiene que ir a resolver algunas cosas. Consideró esto con la seriedad específica de una niña de 4 años que no está satisfecha con la respuesta. Pero está dispuesta a seguir adelante. Dijo, se va muy lejos. No lo sé todavía, dije. Me miró. Dijo, Papá, tú vienes. Había planeado dejar que Sloane tuviera la custodia principal sin luchar. Le dije a Vesper que no quería una guerra por la custodia. Que quería que Ren tuviera a su madre. Que tomaría fines de semana alternos y estaría agradecido por ello. Me dije a mí mismo que eso era lo limpio, lo no dramático. Lo que causaría el menor daño. Cambié de opinión en ese momento. Por completo. En silencio. De la manera en que cambias de opinión cuando comprendes que la decisión que tomaste se basaba en quien solías ser. Y ya no eres esa persona. Dije, yo siempre vengo, bicho. Eso no es el tipo de cosa que cambia. Pareció satisfecha. Saltó del mostrador y fue a buscar a su zorro. Me quedé en el baño por un momento. Luego llamé a Vesper. Respondió al primer tono. Dije, Vesper, necesito cambiar la solicitud de custodia. Ella dijo, ya lo hice. He estado esperando a que llegaras a esa conclusión. Dije, ¿cuánto tiempo? Ella dijo, desde que me contaste lo del dibujo. Sloane vino al archivo a las 6 de la mañana el día de la audiencia. Yo ya estaba allí. Siempre llego temprano, las baldosas frías, los fluorescentes estabilizándose en su zumbido. El olor a papel viejo y a limpiador institucional que había dejado de notar hace años y había empezado a notar de nuevo recientemente. Porque todo había empezado a importar de manera diferente. Oí la puerta del muelle de carga. Conocía esa entrada. Me había visitado a la hora del almuerzo durante 3 años. Siempre entraba por detrás porque era más fácil aparcar. Había pensado en eso cuando elegí dónde estar. Bajó las escaleras rápidamente. Llevaba su ropa de tribunal.
Lo que significaba que había planeado esto antes de haber planeado la audiencia. Su rostro era el de alguien que ha estado despierto desde las 3:00 de la mañana repasando escenarios. Dijo, dame la carpeta. Dije, ¿cuál? ¿Sabes cuál? Metí la mano debajo de la mesa y le di una carpeta. La cogió. La abrió. Estaba vacía. La miró fijamente. Me miró a mí. Dijo, ¿dónde? Las copias están con Vesper, dije. Los originales están archivados en el tribunal. Puedes quedarte con la carpeta. Se quedó allí de pie, sosteniendo la carpeta vacía con ambas manos. Los fluorescentes zumbaban sobre nosotros. Las baldosas frías estaban frías. Me miró con una expresión para la que no tenía categoría. No era ira, exactamente. No era dolor, exactamente. Algo entre ambos que no tenía nombre. Porque es el sentimiento específico de comprender que has sido superado en estrategia por alguien a quien subestimaste. Y que la subestimación fue tuya. Se fue sin decir nada más. La vi subir las escaleras. La puerta del muelle de carga se abrió y se cerró. Me senté. Los fluorescentes zumbaban. Miré la mesa donde la documentación había estado extendida hacía 14 meses. Donde había mirado el dibujo a lápiz de cera de Ren y había sentido que algo se volvía silencioso y frío en el centro de mi pecho. La mesa estaba vacía ahora. El archivo estaba completo. El pasillo del juzgado a las 7:12 de la noche huele a café quemado. A madera vieja y a la particular pesadez de un edificio que ha estado absorbiendo dificultades humanas durante 100 años. Ya había estado en el edificio antes. Trabajo de registros, presentación de documentos. Nunca había estado en este lado. Vesper ya estaba allí, café en mano, revisando algo en su teléfono. Levantó la vista cuando entré y dijo. El abogado de Sloane solicitó un aplazamiento. La jueza Mars lo denegó. Dije, bien. La doctora Pruitt testificó a las 9. Fue precisa, como siempre, medida. Cada palabra colocada donde haría el mayor trabajo. No testificó sobre el privilegio profesional, ni sobre Sloane, ni sobre mí. Testificó sobre Ren. Patrones de comportamiento, ansiedad que se presentaba como dificultad de separación. Regresión del sueño, los dibujos. Tenía 4 de los dibujos. Los describió clínicamente. Lo que los hizo más devastadores de lo que cualquier marco emocional lo habría hecho. El abogado de Sloane objetó 2 veces. La jueza Mars desestimó ambas objeciones con la expresión de una mujer que ha oído todas las versiones de la historia y no se cree ninguna de ellas. Durante el receso, Sloane me encontró en el pasillo. Dijo, pusiste a mi terapeuta en mi contra. Su voz era lo suficientemente alta como para que 2 empleados de la ventanilla de registros levantaran la vista. Dije, la doctora Pruitt testificó sobre Ren, no sobre ti. Era mi terapeuta. Era nuestra terapeuta de pareja, dije. Hay una diferencia. Ella dijo, planeaste todo esto. Cada pieza. Llevas meses planeándolo y yo no. Sloane, dije, no lo hagas. Me di cuenta de algo, dije, manteniendo mi voz al mismo nivel de siempre. No eres una persona seria. Lo digo como una declaración de hechos. No como un insulto. Nunca lo fuiste, y no lo vi, y eso es en parte culpa mía. Arrojó su vaso de café contra la pared. Era de papel, así que rebotó. El café se derramó por el zócalo. Los 2 empleados fingieron no ver. Un tercero que doblaba la esquina se detuvo y retrocedió. Miré el café corriendo por la pared. La miré a ella. Dije, eso va a quedar en el registro. Volví a la sala del tribunal. La jueza Aldean Mars tenía 62 años, cabello plateado.
Y la paciencia específica de alguien que ha dejado de sorprenderse por el comportamiento humano y ha decidido simplemente gestionarlo. Leyó la recomendación de custodia del curador ad litem. Revisó el testimonio de la doctora Pruitt. Miró la documentación financiera que Vesper había presentado. Me otorgó la custodia física principal. Sloane obtuvo fines de semana alternos, pendiente de una revisión en 6 meses. La sala estaba muy silenciosa. Afuera, en las escalinatas del juzgado, Vesper dijo, ¿quieres oír la cifra del acuerdo? Dije, ¿es suficiente para que le importe? Ella dijo, es suficiente para que aparezca cuando busques su nombre. Dije, eso es suficiente. Llamé a Cass de camino a mi coche. Dijo, me he enterado. Enhorabuena. Dije, gracias por todo. El agente judicial, la sala de juntas, todo. Ella dijo, bueno, ese es literalmente mi trabajo. Una pausa. Deberías echarle un vistazo a singetune.com. No como algo que hacer ahora mismo. Solo. Mi prima coincidió con alguien que había pasado por la misma situación, custodia. Todo el asunto. Mismo perfil de valores. Hablaron durante 3 semanas antes de intercambiar fotos. Dije, ¿qué preguntaba el test de valores? Ella dijo, ¿qué harías si descubrieras que alguien a quien amas te ha estado mintiendo durante 1 año? Me quedé en el estacionamiento. El olor a café quemado todavía estaba en mi chaqueta del pasillo. La puerta del juzgado se abrió y se cerró detrás de mí. Dije, le echaré un vistazo. Lo decía en serio esta vez. La demanda civil se resolvió un martes. Vesper me envió la confirmación a las 11:43 de la mañana. Estaba en el sótano del archivo cuando llegó. Baldosas frías, fluorescentes zumbando su nota monótona, el olor a papel viejo. Miré el número en mi teléfono durante un largo rato. No se trataba del dinero, nunca lo fue. Se trataba del registro. Lo que realmente sucedió, cuándo y en qué orden. El registro estaba completo. El nombre de Donovan estaba asociado a una sentencia civil pública en el condado de Milaven. Eso estaría allí cuando alguien lo buscara. De la misma manera que los documentos siempre están ahí cuando sabes dónde mirar. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Los fluorescentes zumbaban. Me senté allí por un rato en el frío, en el silencio. En la paz específica de un archivo que ha sido debidamente cerrado. Donovan renunció a G-Trust un viernes. Estaba en el campo de golf cuando Vesper me envió un mensaje, está hecho. Leí el mensaje. Terminé el hoyo. No le envié un mensaje a nadie. Hice 81. Mi mejor marca personal. El campo estaba tranquilo, a media mañana, casi vacío. Los caminos para los carritos estaban agrietados de la misma manera que siempre lo habían estado. El 7º hoyo tenía una ligera curva a la izquierda en la que nunca había confiado del todo. Y hoy confié. Y valió la pena, de la manera en que las cosas valen la pena cuando dejas de dudar de ti mismo. Estaba alineando un putt en el green del 7º hoyo cuando oí pasos en el camino de los carritos. Donovan apareció por la esquina del green. Vestía de civil, sin chaqueta, sin la presentación de vicepresidente de banco. Parecía un hombre que había pasado varias semanas sin dormir y había dejado de intentar aparentar. Que lo había hecho. Tenía la mandíbula apretada. Había tomado un par de copas, no las suficientes para que fuera obvio. Las suficientes como para haber tomado la decisión de venir aquí. Dijo, no tenías que ir a la junta directiva. Alineé el putt. Dije, lo sé. Ya tenías lo que necesitabas. La demanda, el divorcio. No tenías que quitarme el trabajo. Dije, lo sé. Me agarró del brazo. Su agarre era el de un hombre que se ha quedado sin opciones. Me di la vuelta. Estaba cerca, más cerca de lo que esperaba.
Su rostro tenía la expresión específica de un hombre que está a punto de hacer algo que sabe que es un error y ha decidido hacerlo de todos modos. Dije, no lo hagas. Lanzó un puñetazo. Llevaba 2 copas de más y no había dormido bien en semanas. Así que el golpe fue amplio y vino desde el ángulo equivocado. Di un paso atrás, y su puño pasó por encima de mi hombro. Y su propio impulso lo llevó hacia adelante, y cayó de rodillas sobre el camino de los carritos. El camino era de hormigón agrietado. Sonó como si le hubiera dolido. 2 golfistas en el fairway adyacente se habían detenido. Estaban mirando. Uno de ellos tenía el teléfono fuera. Donovan se levantó lentamente. Se miró la rodilla. Me miró a mí. Recogí mi marcador de bola del green. Dije, eso va a ser un problema para tu abogado. Caminé hacia el tee del 8º hoyo. Terminé la ronda. Hice 81. No miré atrás. Conduje a casa con las ventanillas bajadas. El olor a hierba cortada y asfalto enfriándose entraba por las rejillas de ventilación. El mismo olor que el martes de hacía 14 meses. Cuando todo estaba bien y había conducido a casa desde el mismo campo sin saber que no lo estaba. El pueblo parecía el mismo. Siempre lo parece. Eso es lo que tienen los pueblos pequeños. Absorben lo que sucede en ellos y siguen pareciendo exactamente ellos mismos. El último mensaje de voz de Sloane se reprodujo mientras estaba en la carretera comarcal porque mi teléfono se conectó al coche y no había limpiado la cola de reproducción. Su voz sonó por los altavoces. Me lo quitaste todo. Lo borré sin responder. La confrontación había sido en el Cartwright. Esto era el silencio posterior. Pensé, perdí un hermano, una esposa y la versión de mí mismo que confiaba con facilidad. Me quedé con ese pensamiento durante todo el trayecto por la carretera comarcal. Consideré si esa versión merecía sobrevivir. No tuve una respuesta. Entré en el camino de entrada de Sycamore Lane y apagué el motor. Den estaba en el porche con su caja de lápices de cera. Estaba sentada con las piernas cruzadas en el escalón superior, la caja abierta a su lado. Un trozo de papel sobre las tablas del porche frente a ella. Estaba apretando con fuerza el lápiz de cera naranja, como siempre lo hacía. Como si el papel necesitara ser convencido. Levantó la vista cuando oyó el coche. Sostuvo el dibujo en alto. Solo ella y yo. Sin etiquetas, sin papá, de solo 2 figuras de palo, una casa, un sol con demasiados rayos. 8 de ellos, quizás 9. Porque siempre le ponía al sol más rayos de los que necesitaba. Como si quisiera asegurarse de que tuviera suficientes. Salí del coche. Corrió hacia mí. La levanté y estaba cálida. Sólida y real de la manera específica en que los niños de 4 años son reales. Completamente sin reservas, sin guardarse nada. Huele a protector solar y a cera de lápices. La llevo adentro. El dibujo todavía está en mi mano. Pienso en lo que dijo Vesper. Que soy una persona precisa, no una mala persona. Creo que tiene razón a medias. Dejo a Aren en la cocina. Va inmediatamente a la caja de lápices de cera que ha dejado en la encimera. Porque tiene un sistema, y el sistema requiere que los lápices estén en la caja antes de la cena. Puse el dibujo en el refrigerador junto al del año pasado. El que decía papá de ya no está. Lo quité la noche que cambié de opinión sobre la custodia. La noche en que me quedé en el baño y comprendí que algunas decisiones se toman en el cuerpo. Antes de que la mente se ponga al día. Sin embargo, lo había guardado, lo había archivado. Un viejo hábito. El refrigerador zumba. Den cuenta sus lápices de cera. ¿Afuera? La luz está haciendo esa cosa específica de las últimas horas de la tarde que hace en septiembre. Volviéndose dorada y alargándose sobre el jardín. El tipo de luz que hace que las cosas ordinarias parezcan haber sido consideradas.
Miro el dibujo con su sol que tiene demasiados rayos. Lo dejo allí.